¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La expulsión de los socialcristianos de la Mesa de la Unidad Democrática agrega un capítulo más en la extensa historia de divisiones y equivocaciones de la oposición venezolana. ¿Puede la oposición venezolana surgir como una alternativa después de las próximas elecciones parlamentarias? ¿Solo el descontento es suficiente para llevar a la oposición a una victoria electoral? ¿Representa hoy COPEI el nuevo discurso de las bases y las regiones o es un partido sepultado por la cúpula tradicional opositora? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y sean todos bienvenidos a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Pedro Urrieta, abogado egresado de la UCAP. Fue secretario juvenil y secretario de profesionales y técnicos de COPEI en Delta, Amacuro. Actualmente es presidente provisional del Partido Social Cristiano COPEI. Bienvenido, Pedro, a este análisis situacional. Agradecido, doctor Chemmel. Has pasado toda tu vida en COPEI, desde que naciste. Bueno, desde los primeros pasos en la Juventud Revolucionaria Copeyana, que así se llamaba en el año 85. ¿Qué es ser social cristiano, Pedro? Bueno, después que uno empieza esa etapa de formación donde le hablan de la dignidad de la persona humana, de la perfectibilidad de la sociedad civil, de la primacía del bien común, por decirte, esas tres son elementos que a lo largo de toda la etapa de tu vida, mientras sigues activando políticamente, lógicamente encuentras tú una raíz, un camino, pues. No solamente lo que se habla de la doctrina social de la iglesia o de algún otro elemento doctrinario, aporte, que con el tiempo los documentos y las posiciones del partido en cada convención nacional, cada programa de gobierno, cada campaña electoral, de alguna manera o siempre, no solamente conmigo, sino con todos los que hemos pertenecido al socialcristianismo, siempre nos ha venido empapando a lo largo de todo nuestro crecimiento. Son banderas asociadas también al socialismo, al humanismo. Sí, desde siempre, sí, hubo. A finales del año 60, con motivo de aquella popularidad que tuvieron las ideas izquierdistas en esa fecha, recuerdo que siempre se comentó, en este caso Don Vivas Terán y algunos otros, interpretaron el socialcristianismo, pero de una manera más próxima, si se quiere, a un encuentro ideológico en los elementos rescatables de ambas posiciones, y de verdad eso ocasionó algún problema, pero en todo caso, fíjate cómo hoy lo que se impone en el país es precisamente rescatar elementos comunes de diversas ideologías, pero en función de lo que es el bienestar de la gente y el anhelo, el deseo que tienen las personas. ¿Te parece más un chavista que un opositor? ¿Qué crees tú? No, yo digo que yo soy un ciudadano venezolano comprometido con su país. Y yo creo que en ese sentido puedo parecer opositor y puedo parecer chavista, porque al final los venezolanos estamos sufriendo las mismas calamidades. Entonces yo soy eso, expresión sencillamente de lo que está padeciendo el pueblo venezolano y expresión del reclamo de lo que se tiene que corregir. O sea, eso es todo lo que, hemos venido a manifestar. Tenemos esta oportunidad que de repente en un estado tan alejado como Delta Amacuro, con escasos medios o de repente que no tienen esa difusión a nivel nacional, de repente se oculta lo que está pasando en esos estados. Y aprovecho, yo no puede ser de otra manera. Si uno es fiel a sí mismo, no solamente al Delta, al país, es la vivencia que uno quiere transmitir. Yo recientemente decía que mientras esta Junta Provisional estuviera al frente de los destinos del partido, la Casa Nacional de COPEI, su infraestructura física, su recurso humano iba a estar al servicio y lo ponía a la orden a nivel nacional para gremios profesionales, sindicatos, indígenas, amas de casa, todo el espectro de la vida nacional. Y decíamos que mientras estuviéramos allí en funciones, íbamos a permanecer como portavoces de la realidad o de esas voces anónimas que están a lo interno de nuestra geografía, que de verdad esos gritos, esos reclamos se apagan, se quedan en el camino y que Venezuela no conoce. Entonces tenemos de verdad, si queremos este país, si de verdad queremos construir que ese protagonismo no sea un sueño, sino que efectivamente el ciudadano adquiera ese carácter protagónico que requiere el país para materializar los cambios, tenemos que oírlos y hacer que ellos le hablen al país, que sean portavoces de lo que realmente ellos están anhelando. ¿Cómo llegas a convertirte en presidente provisional de COPEI? Pero la respuesta me la das después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Pedro, ¿cómo llegaste a convertirte en presidente provisional del Partido Social Cristiano COPEI? Sí, como es de todo conocido ahorita por el impacto que tuvo y ante la inminencia de las postulaciones, en este caso de COPEI dentro de la MUD, fue producto de una acción que ejercimos, en este caso ante la Sala Constitucional, pero que en meses atrás habíamos también acudido a la Sala Electoral y también se había pronunciado en protección de la vigencia estatutaria dentro de COPEI, que garantizaban esos estatutos y garantizan que los estados deben ser consultados a los efectos no solamente de las candidaturas, sino de fijar la línea estratégica y la línea política del partido. Entonces, lamentablemente, en todo este último tiempo no se venían cumpliendo esos preceptos, y viendo la inminencia precisamente de que se iba a instaurar el lapso de postulaciones y no se estaba atendiendo, en algunos casos como el mío, la consulta necesaria a los efectos de determinar las candidaturas, nosotros acudimos a esa vía, que era ya prácticamente la última que teníamos. Yo digo lo siguiente, para no excusándome, porque mucha gente ha dicho que si no era conveniente, que si eso ha sido perjudicial para la vida interna, y yo no digo que no, o sea, no voy a negar que eso tenga algún tipo de asidero. Yo simplemente rescato lo siguiente, para que la gente también nos entienda. Nosotros en el tiempo, en los últimos años, de alguna manera hemos luchado contra, vamos a decirlo así, el atropello institucional del gobierno. ¿Qué ha pasado con eso? Que a la larga uno va desarrollando como una coraza o como un ánimo, como un coraje de rechazar las imposiciones. Entonces, yo rescato eso. Nosotros somos el ciudadano que se ha venido produciendo, uno que sabe que tiene derechos, uno que sabe dónde acudir para que se le respeten y que sabe que si uno es, entre comillas, disciplinado, en algunas oportunidades pasa por pusilánime, y yo pienso que ciudadanos de esa naturaleza, pusilánime, definitivamente no van a construir una nueva sociedad, que es la que está reclamando este país. Te conviertes en presidente de COPEI a partir de un rechazo a las prácticas autoritarias, verticales, antidemocráticas de COPEI, pero es que también en la MUP están ocurriendo esas mismas prácticas. Sí, y es el llamado, ¿ves? Porque no tuvimos miedo, o sea, ¿qué podemos estar nosotros, vamos a decir, escondiendo, o qué otra intención que no sea la de corregir? Y es sencillo, y yo aprovecho este espacio para hacer nuevamente de manera constructiva el llamado. No podemos nosotros exigirle al gobierno acatamiento a la Constitución, rectificación en el orden político, moral y en cualquier otro orden económico, social, si a lo interno de nosotros no testimoniamos una conducta comprometida de verdad con lo que son esos valores como la vigencia del Estado de Derecho, como la democracia interna, no solamente en las organizaciones políticas, sino en la convivencia misma interna de la Mesa de la Unidad Democrática. Más bien, esto es una clarinada, esto es como una voz de alerta, a tiempo. Todavía el escenario electoral, en mi opinión, muy humilde, por cierto, en mi opinión, el escenario electoral todavía no está, vamos a decir, determinado. Yo pienso que vamos a empezar una carrera ahorita, no solamente por el tema de la unidad, sino un tema que yo aprovecho de rescatar todo el empeño, el esfuerzo que tú haces en poner en el tapete que hay que ser, el dirigente político tiene que ser más agudo en cuanto a la percepción de lo que está sintiendo la gente. Y yo digo que nosotros, no solamente es un tema de unidad, de partidos políticos, sino también de conectarse con lo que está sintiendo la gente. En nuestro caso, nosotros somos del Delta. O sea, es inevitable, es imposible que pueda ser de otra manera que nosotros no tengamos una conexión con la gente de abajo. ¿Por qué? Porque todos vivimos en una calamidad en el Delta. Es un estado que lamentablemente ha estado depauperado, que siente el rigor de la crisis, con un componente fundamental que es indígena, que las políticas del gobierno de este y de cualquier otro, o sea, ha estado de alguna manera, no ha sido efectivo, no ha sido eficaz. Entonces, nosotros convivimos con eso, ¿ves? Y nos toca a nosotros una oportunidad. Y la pregunta que yo le hago a la población, a todo el que nos está viendo en este momento, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos maquillamos, asumimos una pose? ¿O realmente somos sinceros con respecto a lo que es nuestro entorno y con respecto a lo que son nuestras aspiraciones? Pero la oposición o la cúpula de la oposición, en vez de escucharte, te excluyó. ¿Cómo la oposición con esa conducta, con ese comportamiento, podría convertirse en una alternativa? Bueno, es una pregunta válida,
y no podemos desconocerla, y yo digo, y ojalá el sentido común prive en la mesa de la unidad, porque créeme que no solamente Pedro Urrieta, ni los socialcristianos que tienen su trabajo construido y son elementos esenciales, no solamente en la confección de las maquetas y en llevar el mensaje de la MUD, sino que la ciudadanía está esperando un testimonio de otra cosa. La gente quiere mayor compromiso, así como la gente le reclama al gobierno mayor compromiso con el país, que deje un poco la controversia y la pelea política y la persecución y que se dedique un poco más a hacer lo que tenga que hacer para sacarnos de esta crisis. Bueno, así la gente está esperando que también la MUD y que cada dirigente en particular también testimonie que hay un afán real, sincero, de ser útil a los efectos de rescatar a nuestra patria. ¿Tú consideras que eres en este momento protagonista de un nuevo discurso, de una nueva visión, de una nueva posibilidad para la oposición? Totalmente de acuerdo con eso. Te voy a explicar por qué. Porque cuando la gente ha dicho Pedro Urrieta, el hombre de momento, o sea, que súbitamente se convirtió en popular. No es Pedro Urrieta. Cualquiera que hubiera tenido esta oportunidad y de verdad tuviera la valentía o el atrevimiento, ya diría yo no tanto por valiente, sino el atrevimiento de plantear esto que estamos planteando, yo pienso que hubiera tenido éxito. ¿Por qué? Porque el tema es el mensaje. Nosotros no podemos decir otra cosa sino lo que quiere el ciudadano más humilde de este país, porque de eso venimos nosotros. Insisto, o sea, nosotros no necesitamos una pose. Nosotros como caminamos como efectivamente caminamos todos los días. ¿Cuáles crees tú que son esas expectativas, esas aspiraciones de los venezolanos en este momento? Mira, un discurso político marcado por la ideologización frente a una situación nacional que no resuelve de manera eficaz los problemas del país, ya va agotando. Entonces, pero hay respaldo al modelo de inclusión social y política, al claro, protagonismo, pero como elementos rescatables porque son eficaces. Pero cuando tú empiezas a remarcar, como dice uno criollamente, o en los espacios, como te digo, en los sectores más alejados, se dice, o sea, si tú sigues con esa cotorra o con esa mente, como dice la gente normalmente, donde hablas de defender una ideología, donde hablas de defender una revolución, pero cada día tú ves que esa revolución o esa ideología o mantenerla no te está resolviendo tu problema, o sea, que empiezas a señalar para allá, empiezas a señalar para acá, que si la CIA, que si Estados Unidos, no. La gente quiere respuestas eficaces. Y yo se las reclamo no solamente al gobierno como ciudadano, yo les reclamo a la MUD también, para que tú veas que son respuestas eficaces. ¿Respuestas eficaces para qué? Para la inclusión, para la amplitud, para cargos que por lo menos, decir, en esta oportunidad estamos testimoniando nuestra amplitud porque incluimos a los estudiantes universitarios, incluimos a los gremios profesionales, porque incluimos a la sociedad civil, porque incluimos a las mujeres, porque incluimos a los dirigentes indígenas. O sea, eso. O sea, entonces uno no puede tampoco eliminar palabras del diccionario. O sea, como la palabra inclusión. No, porque entonces tú vas a parecer chavista. Bueno, pero ¿cómo tú te encuentras con una persona que rudimentariamente lo que puede pronunciar es la palabra inclusión para decir, o sea, mira, óyeme, yo quiero estar allí también? La mayoría respalda el modelo de inclusión social y política. Lo que está exigiendo es que el modelo funcione y resuelva los problemas. Que sea eficaz. Y es una de las cosas que nosotros le reclamamos al gobierno. Nosotros somos oposición. Nosotros hemos adversado como cualquiera de los que están muy en lo alto de la MUD, nosotros hemos adversado en Del Tamacuro, en Monaga, en Puerto Ordaz, en Caracas, las veces que nos ha tocado estar aquí, los hemos adversado. Existen, vamos a decir, situaciones como la necesidad o vamos a decir lo imperioso de superar esta crisis. Yo digo que nadie que le diga, mira, el camino para resolver esta crisis es A, B, C y D. Yo creo que la gente dice, bueno, ¿por qué no empezamos ya de una vez con A? Porque yo quiero salir de esto. Sinceramente, desde el punto de vista ideológico, ¿tú te sientes más cerca de las banderas sociales de la Revolución Bolivariana o te sientes más cerca de las banderas liberales? Fíjate, la gente en esta revolución, por decirlo así, ha hablado de justicia social. La justicia social es un concepto que lo desarrolló el socialcristianismo. Entonces yo soy un hombre comprometido con la justicia social, que va más allá de una posición ideológica de uno u otro bando. Es así, yo quiero un mejor futuro para mis hijos. Yo no quiero que ellos en 5 años tengan que estar viviendo lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y entonces eso nos obliga a nosotros a
a tender los puentes que sean necesarios, a perdonarnos las cosas que sean necesarias. Ojo, como dije yo en estos días, lo dije a lo interno de COPEI, no puede ser que en base al diálogo, al acuerdo, a la negociación, los malos ganen. Entonces, estamos hablando de un diálogo con el gobierno. No, eso no es un diálogo para que los malos ganen. Eso es un diálogo para construirle un camino a nuestro país, pero no para tapar las culpas de los que lo han hecho mal, de los que han ofendido la dignidad, la majestad, el compromiso con el cual tiene que actuar un funcionario público. No se trata de eso. O sea, no es para amparar ejemplos, corrupción, desviaciones, no, el diálogo no puede servir para eso. El diálogo es para beneficio del pueblo. En ese contexto, ¿qué posibilidades reales tiene la oposición de obtener un triunfo en las próximas parlamentarias? Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La oposición acude a estas próximas elecciones parlamentarias dividida, excluyendo a muchos sectores, sin candidatos representativos, con dificultades. ¿Qué crees tú que sea necesario para que surja una alternativa? Sí, yo pienso que debe testimoniar que de verdad quiere una reconciliación con toda la nación, con todo el pueblo. O sea, no se puede erigir en alternativa frente al gobierno hasta tanto no testimonie de manera fehaciente que existe de verdad ese afán de reconciliación, de rectificar los errores que estamos viendo hacia afuera, rectificarlos hacia adentro. El tema de que todas las expresiones de los distintos estados, los liderazgos regionales estén presentes. El tema del rescate de la fuerza moral y la pertinencia del discurso. Tiene que haber un discurso que tiene que nacer de esos verdaderos actores, de esos verdaderos protagonistas, de los que resisten. No resisten a la MUD, no resisten la crisis que nos está consumiendo, que nos golpea dramáticamente a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural. El tema de la delincuencia casi que pasa a convertirse, si no se convirtió ya, en algo triste como es que se considere que es una manifestación cultural del venezolano. Eso es alarmante. Y para lo cual no un gobierno, no una oposición, sino un país, los ciudadanos tenemos que dar una respuesta. El reconstruir socialmente a Venezuela involucra la participación y el compromiso de todos los ciudadanos, que actuemos de verdad como auténticos ciudadanos. Yo te pudiera decir que yo he hecho una reflexión en eso, porque ahorita se habla de una ciudadanía planetaria y tenemos una constitución que establece derechos, muy bueno, y entonces uno se hace la pregunta, ¿tenemos nosotros entonces que aceptar que estemos por debajo en cuanto al bienestar que establece la Constitución? ¿Reivindicas el rol de la Constitución, la pertinencia, sí, el parámetro, el contrato social, el parámetro que tenemos actualmente nos da una serie de derechos. Debemos aceptar nosotros, es lícito, es válido que aceptemos menos, no podemos aspirar a más. Yo pienso que por allí va el debate, en hacer eficaz, en hacer concreto todos esos preceptos que están allí, y eso nos involucra a todos, la oposición, el gobierno, los partidos políticos, el PSUV, nosotros, cualquiera, COPEI, cualquiera, los independientes, los sindicatos, los gremios, las academias, las universidades, los estudiantes, las amas de casa. Entonces, es una situación que padecemos todos y que sin la unión de todos no es posible que Venezuela se enrumbe, y de verdad esa es mi aspiración como deltano, como venezolano, como ciudadano. Para terminar, ¿hasta dónde piensas llegar? Bueno, tenemos un mandato hasta que se resuelva el fondo del asunto, pero en todo caso... Pero sí, con este discurso. Con este discurso. Bueno, donde Dios me permita tener la existencia, porque nosotros hemos dicho aquí lo que hemos dicho permanentemente en el Delta. Y yo te comento rápidamente una anécdota. Cuando yo fui representante de los gremios profesionales en la MUD de Delta Macuro, cuando llegaban las decisiones, nos sacaban porque no éramos partidos políticos. Después representé regionalmente a un partido regional. Nos sacaban porque eso era para partidos nacionales. Representé a COPEI y bueno, se acercaron los gremios, se acercaron los partidos regionales y yo fui, gracias a Dios, un defensor porque esa voz se incluyera y se aceptara dentro de la mesa. Y logramos en el 2013 la posibilidad de que 2 dirigentes independientes formaran parte de las candidaturas
de la MUD en el municipio de Tucupita. No se logró la victoria, pero por lo menos se adelantó algo. Porque entonces si después que tú llegas a un sitio, siendo representante de un partido nacional, entonces tú no te vas a recordar todas las calamidades y toda la exclusión de las que fuiste objeto y vas a hacer la misma práctica, entonces tú no eres consecuente con tu discurso, tú de verdad no actúas con autenticidad. Entonces piensas llegar hasta que te escuchen. Y con esto terminamos, Pedro. Gracias por este análisis situacional. Gracias. Y ahora las conclusiones. Después de 15 años de revolución bolivariana, la oposición todavía no ha logrado convertirse en una alternativa. No es solo la falta de un mensaje y de una propuesta, sino el resultado de una desacertada política que excluye a líderes emergentes y a sectores representativos de la sociedad venezolana y que no la conecta con las expectativas y demandas de las mayorías. En estas próximas elecciones parlamentarias, seguramente la oposición se beneficiará del descontento y su éxito dependerá más de los errores de su adversario que de una estrategia eficaz. El triunfo electoral del descontento no garantiza el surgimiento de una alternativa y mucho menos la derrota del chavismo. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.